Dios les bendiga y les guarde, queridos hermanos. Un gustazo, una bendición, un placer saludarlos hoy, domingo 28 de diciembre. Feliz domingo, no dejen de asistir a la casa de Dios. Hoy es día del Señor y todos los días vivimos por Él. Todos los días celebramos su nacimiento, así es que para nosotros todos los días son día del Señor, todos los días son Navidad, pero también hay días específicos en los que lo demostramos de una manera especial. Vamos a reunirnos con su pueblo, celebramos Navidad, usamos símbolos como en esta época, con el propósito, lo he dicho en muchas ocasiones en esta serie y no me canso de repetirlo, con el propósito de que nos concentremos en Jesús porque Él es la razón de la Navidad. Hoy es el día 28 y vamos a hablar acerca de los juguetes. Ese es el símbolo de hoy, los juguetes. Los juguetes en general, pero voy a tocar 3 juguetes en especial que son muy famosos en Navidad. Son símbolos navideños: el cascanueces, el tren y el tambor. Vamos a estudiar estos símbolos, cómo nos apuntan a Jesús los juguetes, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno. Dios mío, porque viniste a la tierra a nacer como un niño, Dios. Porque el eterno Dios dejó su trono de gloria y siendo rico se hizo pobre, se hizo un bebé vulnerable como nosotros, pero sin pecado, para morir por nosotros y darnos salvación. Te damos toda gloria, todo honor, Dios, por todo lo que has hecho por nosotros. Queremos nosotros también vivir por ti. En el precioso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a reflexionar acerca de los juguetes. Los juguetes, a quienes les gustan, son a los niños, obviamente. Y hay mucho de infantil, y lo digo en el buen sentido, porque a veces se usa la palabra infantil para decir inmaduro o pueril, pero hablemos de los niños. Hay mucho de la Navidad que les gusta mucho a los niños, y especialmente tiene que ver con los regalos, con la fiesta, con los dulces, con los juguetes. Y creo que es bueno que sea así por varias razones. Número 1, porque Jesús nació como un niño. Esto es impresionante, mi amado hermano. El Dios Todopoderoso se hizo un niño. Dicen que un día estaban los dioses discutiendo acerca de sus hazañas. Por supuesto, es una historia ficticia, no creemos que hay otros dioses, definitivamente. No hay un solo Dios verdadero. Pero escucha esta ilustración ficticia. Estaban los dioses hablando de sus grandes hazañas. Uno contaba cómo lanzó truenos, otro contaba cómo utilizó su gran poder para encender los volcanes y viajar al sol, y contaban de sus grandes hazañas y le preguntaron a Cristo: ¿cuáles fueron tus grandes hazañas? Y Cristo pudiera responder: yo no usé mis poderes, al contrario, me despojé de ellos. Mi mayor hazaña fue esta: usar pañales, hacerme un bebé, hacerme hombre y morir en la cruz y resucitar con poder. El Dios Todopoderoso se hizo un niño. Vino, Él es el mejor regalo, vino a la tierra para nacer entre nosotros. Y ese es el mejor regalo de Navidad, mi amado hermano. Olvídate de tu PlayStation o de tu Nintendo Switch o de tu carrito a control remoto. ¿Qué fue lo que siempre quisiste de Navidad que nunca te trajeron? Una bici, un triciclo, el carrito ese en el que te podías subir, era eléctrico, tu mini cocina, tu juego de química, yo no sé, videojuegos. Los niños piden regalos en esta época y está bien, les damos regalos, ya hablamos de los regalos, porque Dios nos ha dado sus regalos, que los regalos también nos apunten a Cristo. Pero hay otra razón por la que recordamos a los niños en esta época de Navidad, y esta es una parte menos feliz de la historia. Podemos decir que es el lado triste de la Navidad. Y de hecho es lo que se recuerda el día de hoy, 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Cuando Jesús nació como un niño, también hubo dolor, hubo sufrimiento. El rey Herodes, un hombre enfermo de poder, había matado a varias de sus esposas y de sus hijos. Era un tipo violento, enfermo, literalmente enfermo de poder. Y cuando los sabios le dicen que ha nacido el rey de los judíos, se pone nervioso. Tiene miedo de que venga el verdadero Mesías, el verdadero rey, porque él es un rey espurio, un rey falso. Y manda matar a los niños de aquella región. No pensemos que se trata de un genocidio en masa a todos los niños del planeta. Los niños de aquella región, no sabemos exactamente cuántos, pero no debieron ser miles, probablemente algunas docenas. Pero así hubieran sido 2, es terrible. Así hubiera sido 3, 1,
Sería una cuestión horrible. Y lo fue. Y el Evangelio de Mateo nos recuerda una profecía del Antiguo Testamento. El llanto fue escuchado en Belén. Como Raquel, que lloraba, porque Raquel fue una mujer que murió dando a luz a su segundo hijo. No te cuento la historia, pero está en el Antiguo Testamento. Y esto nos recuerda la razón por la que Cristo vino, porque hay dolor en el mundo. Hay maldad en el mundo. Y hay un contraste aquí entre la luz naciendo entre nosotros y la oscuridad del pecado de la humanidad. Entre el llanto de nacimiento de una nueva vida, Cristo Jesús naciendo entre nosotros, y el llanto de tristeza de todas esas madres que perdieron a sus hijos por el pecado y la maldad de un rey falso. Jesucristo vino, mi amado hermano, para eliminar esa maldad de la humanidad, para eliminar a los Herodes de este mundo, para enjugar las lágrimas de las Raqueles, las mamás de este mundo que sufren por sus hijos, y de todos los que sufren. A eso vino Cristo Jesús, a llenar de alegría el corazón del que estaba roto, a traer paz a la que estaba en angustia, a traer luz a la que estaba en oscuridad. A eso vino Cristo Jesús. Y eso nos recuerdan los juguetes. Piensa tú en un niño y esa emoción, me encanta ver a los niños abriendo sus regalos, ¿no? No les importa el papel, la mamá quiere que se conserve el papel. No lo rompas, la bolsa no la rompas, la podemos reciclar para el próximo año. Y al niño no le importa, no rompe todo el papel porque tiene la emoción de encontrar su regalo. Y la Biblia dice que seamos como niños en muchos sentidos, y uno de ellos tiene que ver con la pureza, la inocencia. No que seamos infantiles, pero sí que seamos puros como los niños. Esa emoción pura, sin pretensiones. Esa alegría por vivir el momento. No como nosotros los adultos, siempre con preocupaciones, o como los adolescentes en su celular. Esa frescura de los niños, inocente de vivir el momento. Y abriendo un regalo que les trae alegría. A eso vino Cristo Jesús. Él es el regalo que desenvolvemos cuando creemos en Él mediante la fe, y que recibimos por gracia. No nos lo merecemos. El regalo de Dios no, en Jesús no es como los de Santa. Si te portas bien, sí. Si te portas mal, no. Este es, aunque no nos lo merecíamos, nos dio el regalo por gracia de Cristo Jesús, la salvación que reciben todos aquellos que creen. Hay que recibirlo. Sí, hay que recibirlo, hay que abrirlo con fe, pero es para todo el que cree. Ahora déjeme hablar brevemente de 3 regalos, 3 juguetes navideños muy típicos, muy tradicionales, muy simbólicos de esta época, que no necesariamente tienen un origen cristiano, tampoco necesariamente tienen un origen malo, tienen origen en la cultura, en la literatura, en la creatividad de aquellos que hacen juguetes. Uno de ellos sí tiene un significado más cristiano, pero abundan en Navidad. El primero de ellos es el tren. ¿Qué es el tren, mi hermano? Es un medio de transporte, eso es todo. No tiene nada ni de espiritual, ni de mágico, ni de bueno, ni de malo. Es un objeto que usamos los seres humanos, pero por alguna razón se usa mucho en Navidad. Se pone alrededor del arbolito, cucu, pupu, ¿cómo hace? No, cucu es el reloj, ¿verdad? Este es, ¿cómo hace el tren? Shushu. ¿Cómo nos apunta a Jesús el tren? Pues puede ser solamente un objeto y ya, no se preocupen, pero estamos tratando de encontrarle algún significado a todos los símbolos. Algunos tienen su significado inherente, fueron hechos para eso, para apuntar a Cristo Jesús. Y otros más bien lo encontramos nosotros, porque aquellos que amamos a Dios lo vemos en todos lados, ¿no? Aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, Dios nos habla en todos lados. Dios nos puede hablar a través de la naturaleza, nos puede hablar a través de un libro, a través de una película. Nos habla en su palabra más que todo. Y todo lo otro que vemos lo medimos conforme a su palabra. Si es congruente con la Biblia, lo tomamos como palabra de Dios, como congruente con la palabra de Dios. Pero Dios nos puede hablar en muchos lugares, ¿sabes? Dios nos puede hablar en la Biblia. Vemos a Dios hablando en las estrellas, como a los sabios de Oriente, en sueños, como a José. Y Dios nos puede hablar hasta en los juguetes. Me gusta la idea del tren. Un tren se utiliza para hacer un viaje. Así es la vida cristiana, es un viaje. Pero me encanta del tren que no es una cosa sola, es una cosa compuesta. Va un montón de vagones. Y me parece que se parece a lo que dice el apóstol Pablo de la iglesia. Es un solo cuerpo, la cabeza es Cristo. Cristo es nuestra locomotora que nos lleva. Nosotros somos vagones. El cuerpo de Cristo, la familia. Nos jalamos unos a otros en dirección de Cristo. Número 2, el cascanueces.
Este es un símbolo muy interesante que viene de un cuento antiguo, por ahí de 1800, que después se hicieron varias versiones de ese cuento. El cuento original del Cascanueces no era para niños, en realidad era para adultos, era un poco como de psicología reflexiva, hasta un poco oscuro. Pero después se hicieron versiones para niños, el Cascanueces y el Rey de los Ratones y la Niña. Y es un juguete. Un cascanueces realmente no es un juguete, un cascanueces es un instrumento de cocina para cascar las nueces, pero se empezaron a hacer formas, figuras de soldados, de reyes, de emperadores, y era un poco la ironía, la sátira de una figura de un rey, de un soldado, usado para una cosa tan cotidiana como partir una nuez. Y bueno, se empezaron a hacer cada vez con más creatividad, se van evolucionando, ¿no?, las artes, los objetos, y finalmente terminó por convertirse en un juguete. Y a esta niña en el cuento se le da un juguete. Y en el ballet de Tchaikovsky, bueno, incluso hay toda una historia que viaja por el mundo, y no nos vamos a meter en eso. Pero dos cosas podemos decir acerca del cascanueces. El cascanueces tradicional es un soldado, uno que protege, uno que guarda. Y toda la historia del cascanueces tiene que ver con la lucha entre el bien y el mal. Hablamos de eso en las pastorelas también. Jesucristo vino a eso, a ser el guerrero que diera el golpe final a la maldad y obtener la victoria. A eso vino. Él es el elegido. Él es el ungido. Eso significa Mesías, Cristo, ungido. Él es el soldado que vino a derrotar, no con espada, sino con amor sacrificial, muriendo en la cruz por nosotros. Y número 3, el tambor. Este sí tiene un origen bien cristiano. Viene de un villancico cristiano, de un niño que no tiene nada que entregarle a Cristo y quiere darle un regalo a Cristo porque es Navidad. Celebramos su nacimiento. Y dice, ¿qué le doy? Lo único que tengo es este tambor. Y por supuesto no está en la Biblia, no es histórico, porque se habla de que estaba en Belén. Es por supuesto una historia inventada, pero me parece hermosa. El niño no tenía nada que darle, era pobre, no tenía nada en su costal. Y le da lo único que tiene, lo más valioso que tenía para él, su tambor, lo entrega. Me encanta eso, se parece a una historia de la Biblia, la historia de la viuda, que era pobre y solo dio 2 centavos. Pero dijo Jesús, esta dio más que todos porque dio todo lo que tenía. Y así este niño, el camino que lleva a Belén, ropo pom pom, te lo sabes, lo has escuchado. Y nos habla de la entrega sencilla de lo que somos, lo que tenemos. Recuerdo, bueno, ni siquiera me acuerdo, me cuentan mis padres de mi hermano, en una obra de Navidad le tocó ser el niño del tambor, que entregaba su tambor y lo ponía a los pies de Cristo. Pero a la hora de la función, pues su disfraz, todo no se hizo quizá tan bien pensado. Entonces cuando llegó, venía tocando su tambor, ropo pom pom, ropo pom pom, y cuando llegaba frente a Jesús, se lo tenía que quitar y ponerlo a los pies de Cristo. Pero con todo el disfraz, resulta que se puso el tambor y luego el chaleco y luego la chamarra y no se lo podía quitar el tambor. Y entonces volteaba, clásico niño, ¿no?, que voltea al público, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mamá, ¿qué hago? Y pues finalmente dijo, no, pues tengo que resolver el asunto. Dice la historia de mi padre que mi hermano, como no se podía quitar el tambor, pues se puso con todo y tambor a sí mismo. Y resultó enseñanza, porque esa es la enseñanza. No venimos a entregarle solamente algo de nosotros, venimos a entregarnos a nosotros. Amado hermano, el tren nos recuerda el viaje que hacemos juntos. El cascanueces, la lucha entre el bien y el mal que Cristo vino a conquistar. El tambor, la entrega sencilla de lo que tenemos y lo que somos. Y los juguetes nos recuerdan la alegría, el regalo de Dios que vino a nacer en Navidad para eliminar la maldad y la tristeza que Herodes causó a los niños que fueron asesinados y a sus familias en Navidad. A eso vino, a eliminar la maldad. Que los juguetes también te lleven a Cristo, amado hermano. Gracias, Padre Santo, por este devocional y gracias porque nos hablas todos los días. Sí, ayúdanos a seguir aprendiendo en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.